Margarita, un placer verte, como siempre. Gracias por la invitación, Luis. Te voy a proponer algo facilísimo. ¿Me diagnosticás el momento político que vivimos? Bravísimo. Bueno, a ver, tengo una enorme preocupación, sobre todo por la precariedad que tiene la Argentina en todos los términos, ¿no? Yo vengo diciendo la precariedad, la debilidad que tienen las instituciones, pero empecemos por la moneda como institución también, ¿no? La precariedad que tiene nuestra moneda y que es el problema que cruza hoy a toda la Argentina. Los que más tienen y los que menos tienen están cruzados por esa precariedad que es obviamente la inflación. A mi juicio, instituciones que no funcionan como deberían, el Congreso, por supuesto, el Poder Judicial severamente cuestionado. O sea, no es casual la brecha enorme que existe hoy entre la agenda de la política con la agenda social, dos agendas que deberían encontrarse en algún punto, la falta de credibilidad que tiene la política y las instituciones en general, y la poca voluntad que veo para reconocer esas cosas como problemas y asumir la necesidad de resolverlas, ¿no? El debate en la Argentina es muy pobre y entonces no hay puntos de encuentro que nos permitan decir, bueno, a ver, identifiquemos. Creo que se perdió una oportunidad este año cuando en el mes de marzo se discutió el acuerdo con el fondo. El presidente recibió, digamos, el cachetazo de su propio bloque, la renuncia del presidente del bloque oficialista y medio bloque que no lo acompañó, pero una oposición que hasta pagó los costos, pero acompañó con madurez eso. Claro. ¿Qué implicaba eso? Bueno, que el presidente tenía una semana después que decir, bueno, voy a conversar con todo esto que se ha armado y ver cuáles son los 3 puntos de agenda que siguen, digamos, porque todos sabíamos que el acuerdo con el fondo era necesario, pero insuficiente para resolver los problemas y por eso estamos como estamos. Y bueno, me parece que se perdió esa oportunidad de haber dicho, bueno, ¿qué viene después? ¿Qué 3 cosas tenemos que tratar de acordar? Te traigo brutalmente a la coyuntura. Hoy vi un par de fotos. Esta foto esto es el PRO, la foto que vamos a ver. Después vino la merienda Juntos por el Cambio. ¿Qué es esta foto? ¿Te parece que esto es una respuesta a la demanda de la sociedad angustiada por la inflación, la inseguridad, o es ego puro en discusión? No, a ver, no diría egos. A mí me parece que de todos modos la disputa en términos personales de liderazgos es natural y no me asusta, sinceramente. No me parece mal que se junten, que intenten encontrar algún mecanismo para salir de esto. Lo que sí me preocupa a veces es la pobreza que tiene el resto del debate. O sea, para acompañar esto que vos decís, que es la agenda de la sociedad a la que yo me refería, falta primero reconocer que hemos fallado y que hemos fracasado. Hace unos días en una charla con Alejandro Katz decía, se llega a la política del insulto. Él lo graficaba con el chorra y borracha que hubo en un momento, y él decía, se llega a eso por 2 razones: la falta de ideas en el debate y la falta de reconocimiento de los fracasos. A mí me pareció muy inteligente eso como visión, porque creo que es lo que nos pasa. Y hoy lo que deberíamos estar haciendo, al menos la coalición que yo integro o pretendo integrar y que pretende gobernar dentro de un año, es decir, bueno, reconozcamos cuáles son los 2, 3 problemas centrales: la inflación, la pobreza, la inseguridad, si querés, y que todos los equipos de todos los candidatos, no separados, estén trabajando para encontrar esas soluciones. Yo digo, hasta la recomendación que daría es menos debate televisivo, menos cosa mediática, porque a veces parece que se compite dentro de los propios de la misma coalición a ver quién dice la cosa más fuerte, quién dice la cosa más dura, cómo ocupamos más espacio, y me parece que la situación merece un repliegue, es decir, tal vez hablemos menos para afuera y tengamos que tener un diálogo mucho más eficaz, eficiente entre nosotros para atender esos problemas. Dijiste, no sé si como un diagnóstico, la coalición que yo integro o pretendo integrar. ¿Sos Juntos o Juntos por el Cambio? A ver, nosotros como partido GEN nos integramos el año pasado en la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, porque las elecciones eran provinciales y ahí nosotros formamos parte. Bueno, yo volví al Congreso, algo que creí que no iba a ocurrir, en la lista, y además
muy inspirados por la figura de Facundo Manes, que yo he repetido muchas veces, nos dio como esa puerta de comodidad para ingresar en la coalición. Desde ese momento estamos intentando tocar el timbre para que nos acepten como parte de una mesa nacional, manifestando nuestra voluntad. Y bueno, no hemos logrado. Hoy ¿No vino nadie a la puerta a abrir? Claro, hoy en la reunión está. Vos viste que lo que está ocurriendo a veces es que intentan abrirle la puerta a otros que ni les están tocando el timbre. Bueno, nosotros estamos reclamando desde hace tiempo y no logramos. Pero digo, ¿merendaste hoy? Viste que hubo claro, el desayuno y la merienda. Hubo desayuno pro sí. y merienda cambiemos. No, Tendrán miedo que les coma las medialunas, ¿viste? ¿Nada? ¿No te tocó ninguna? No me tocó ninguna y además esto viene ocurriendo durante todo este año y hemos reclamado absolutamente a todos los partidos que integran. Además no es una posición personal mía, sino institucional del partido GEN, que venimos diciendo, ya estamos nosotros. Yo además formo parte del interbloque en la Cámara de Diputados. Dennos un asiento. Ni siquiera te digo, ya pido, bueno, incorpórenme en la formalidad de la mesa. Invítenme a alguna reunión, algo puedo llegar a aportar. Y creo que ese es además un error estratégico, que es la falta de discusión de cómo se crece, hacia dónde se crece, a qué sectores hay que ir a buscar. ¿Cuál es el aporte que nosotros humildemente podríamos estar haciendo? Que creo que es una visión, una mirada distinta que le hace falta a Juntos por el Cambio. Ahora me quedo con algo que dijiste, a Stolbizer ni la invitan y están preocupados por Milei, que ni siquiera pidió entrar. Claro, no les toca el timbre, pero ellos están ahí abriendo la puerta. Y además se meten en discusión. ¿Cómo? Dame tu visión de Milei. A ver, primero que nada me parece que más que Milei lo que nosotros tenemos que analizar es un fenómeno realmente muy peligroso en la Argentina y en el mundo, pero en particular acá, que es el fenómeno de la antipolítica en realidad. Milei termina cosechando o recogiendo muchos de esos enojos sobre los fracasos que yo decía antes, tenemos que empezar por reconocerlos para decirle a la gente que estamos dispuestos a corregirlos. Entonces él está montado en ese espacio de la antipolítica, que es lo que más allá de la persona de Milei se mantiene en un estado creciente y preocupante, por supuesto, ¿no? Él es quien lo expresa. Yo tengo un rechazo hacia las formas violentas de la política y él expresa un poco eso, que es violento, que está casi en el límite por afuera del sistema, digamos, y eso es lo que a mí me genera algún rechazo. No sus ideas liberales, porque además yo creo en una democracia con mucha diversidad. Claro. Y en la diversidad la verdad es que no me asusta el pensamiento de la ultraderecha como el de la ultraizquierda y me parece que todo eso debe convivir. Si estás dentro del sistema. Sí, claro, sí, la violencia discursiva, que es la descalificación del otro. Vos tenés que aceptar esa convivencia con el otro, sabiendo que además en la convivencia de la diversidad siempre te enriquece el que piensa distinto. Claro, totalmente. Digo, Milei es violento y antipolítica. Claro, y se aprovecha, insisto, porque también es el emergente de nuestros fracasos. Y yo insisto mucho con esto, que es lo que a nosotros nos falta reconocer. No es ir a buscar a este que está expresando esto, sino decir, bueno, ¿cómo reconozco en las cosas que me he equivocado? Trato de desandar ese camino y ofrezco una luz hacia adelante. Claro. Hoy lo que nosotros tenemos que salir, creo que es no solamente no caer en ese discurso de la antipolítica del límite, yo creo que hay que salir de la confrontación por la confrontación misma con el kirchnerismo, con el gobierno, y lo que tenemos que ofrecer alternativas de salida frente a todo esto. Digo, imagínate que Patricia o los sectores que lo ven, que coquetean con Milei, deciden incorporarlos. ¿Es la eyección del gen de ustedes? Mira, yo no me he planteado eso porque veo como muy firme la idea de que Milei está. Entonces a mí me enoja que salgan a buscarlo, pero la verdad es que creo que no hay ninguna posibilidad porque Milei no va a perder eso, que es un caudal realmente muy importante para venir a Juntos por el Cambio a ocupar una silla de qué cosa. Entonces...
A mí me sorprende que se ofenden, o por lo menos se molestan algunos políticos cuando decís, sos candidato o no sos candidato. Digo, falta menos de un año para la elección. A mí me parece que a esta altura habría que decir, yo soy el candidato, esto estoy proponiendo. ¿Vas a ser candidata por las dudas otra vez a presidenta? No podría decir ni que sí ni que no, pero bueno, lo hemos charlado otras veces con vos. Mi candidatura en ese momento fue el emergente también de un espacio que no se sentía representado por los otros candidatos. Yo aspiro a que Juntos por el Cambio tenga una expresión más parecida a nosotros, lo he dicho, me parece que Facundo es quien lo representa y quien lo expresa, por lo tanto voy muy ilusionada atrás de eso y eso, digamos, no anularía la posibilidad de que nosotros tuviéramos que presentar una candidatura porque falta algo, ¿no? Claro, o sea, si Facundo es candidato, Claro, no hay ninguna opción. sí. En general, perdón la aclaración, no, nosotros nos entusiasmó Facundo el año pasado y además las cosas que él viene expresando, pero también reconozco que hay un radicalismo que a nosotros nos entusiasma en esa cosa del empoderamiento que está planteando para discutir dentro de la coalición en otros términos y no ser un simple acompañante. Estuve en el acto que se hizo días pasados, que hizo el radicalismo, un poco para recordar los 39 años del triunfo de Alfonsín, en el que hablaron Martín Lustó y Gerardo Morales, también algunas jóvenes, dirigentes muy que prometen mucho en el radicalismo. Y me motivó mucho esa idea de un radicalismo que está decidido a pensar un proyecto de país más humanista, más progresista y a discutirlo dentro de la coalición. ¿Te sentís cómoda cuando Facundo Manes dice Macri fue populista institucional? En realidad yo creo que tenemos un gran problema con el término del populismo, ¿no? Porque digamos que hasta entiendo la incomodidad de ellos como tuvieron los radicales cuando Macri les dijo el primer populista fue Hipólito Yrigoyen. Yo creo que se hace populismo a veces sin reconocerlo. Populismo es ver si busco una figura del espectáculo que me sume en una lista. Eso es populismo y eso lo ha hecho Macri también, digamos. Tal vez haya que ser más cuidadosos con la utilización del término en la medida en que no tengamos acuerdo sobre qué es lo que significa. Hoy está claro que los populismos son de izquierda y de derecha y obviamente que atentan contra el funcionamiento de la democracia en el sentido que yo la concibo, por lo menos, ¿no? Claro, totalmente. Pensando en el ejercicio del poder, yo creo que hay una doble o triple anomalía con la coalición que está gobernando. La anomalía de cómo se gesta el presidente, que lo propone la vice, y la anomalía de una vicepresidenta, que es como una suerte de fiscal externa, pero que no tiene la ambición del poder. Porque hasta yo lo vería con más, bueno, por lo menos decir, quiere el poder, quiere asumir. Cuestiona lo orada, pero no ejerce el poder. Hoy, ¿quién gobierna? Sí, a ver, es casi patológico eso, ¿no? No hay duda que hay un gobierno, si se quiere, como bastante diluido el poder en todas esas personas. Yo sigo pensando, porque soy demasiado institucionalista, el poder lo tiene el presidente, que tiene la lapicera y que tiene el cargo, pero no hay duda que lo que nosotros tenemos hoy es un presidente con una autoridad absolutamente debilitada, licuada, y eso tiene que ver sin duda con los ataques que su propia vice le ha generado. El debilitamiento de la figura y de la autoridad presidencial viene de la renuncia de Máximo al bloque y el bloque dándose vuelta. Cada carta pública que hizo Cristina Fernández, cada acto público en el que habló de los ministros que no funcionan, de la cantidad de cosas, fueron hachazos al poder presidencial, a la autoridad presidencial, y a mí me da la impresión que es con un nivel de especulación demasiado alto, que es decir, bueno, Frankenstein que yo inventé, la verdad es que no me compromete, no tengo nada que ver con este gobierno, busca mantenerse afuera y diferenciarse, no engaña a nadie con esta situación, pero al presidente eso lo ha debilitado muchísimo. Hoy pinturita de presidente que tenemos en realidad se la debe a su vicepresidenta. No ha sido la oposición la que ha debilitado al presidente. Digo, el viernes cuando Cristina dice hay que recuperar la alegría, es el hachazo, para usar tus términos, final que le asesta
Alberto Fernández, ¿no? Sí, 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 es tremendo, por supuesto, porque además ella se pone en esa posición como que la alegría es ella, ¿no? Hemos conversado con vos en otras oportunidades, sabés perfectamente lo que yo opino de su gobierno en realidad, ¿no? Yo tengo la más absoluta, pero absoluta convicción de todos los delitos que se cometieron durante el gobierno de Cristina Fernández, delitos además de los que ella fue, como lo ha dicho el Poder Judicial, la mentora, digamos, la jefa, la líder de esa banda y quien más ha aprovechado, ella y su familia, que no puede explicar la fortuna que tienen a esta altura. Entonces, que nos venga a contar que ella es la alegría, sí, la alegría para muchos de ellos que se enriquecieron durante su gobierno, seguramente. La mayoría de los argentinos está padeciendo hoy todavía muchas consecuencias de lo que fue su gobierno. Es interesante, ¿no? Porque yo digo que funciona mucho en la Argentina el a mí me parecismo. A mí me parece que Cristina tal cosa. A mí me parece, digo, vos trabajaste con los hechos, sos la primera denunciante potente, entonces la pregunta es técnica, no es un a mí me parecismo. ¿Se la llevó Cristina? Sí, por eso te decía que tengo la más absoluta convicción, que es la convicción que me resulta de haber visto los expedientes, las pruebas, de haber hecho un seguimiento. Yo empecé con una cosa casi casual, que empecé a mirar la declaración jurada, no por donde la miraban todos, que eran los números, y todos decían cómo creció, sino mirando las sociedades que componían ese patrimonio y empezando a estudiar las sociedades. Y ahí empecé a darme cuenta que eran sociedades fantasma, que tenían hasta domicilios falsos, que explotaban, digamos, esta actividad de hoteles o de departamentos inmobiliaria, solamente con eso para encubrir el desvío de dinero que se estaba haciendo. Cuando hoy miramos y el Poder Judicial está investigando la fortuna de Máximo Kirchner, la fortuna de un muchacho que no trabajó en su vida y que creo que tiene 500 millones, de lo declarado y de lo blanco, siempre hago esta aclaración, porque ha sido la cesión que su mamá le ha hecho, no hay forma de explicar esa fortuna. Además, esto hay que leerlo obviamente con la fortuna de Muñoz. Son todas cosas reales, tangibles, Repasemos lo de Daniel Muñoz, que acaba de volver a aparecer una denuncia que en Turk y Caicos quería hacer una inversión de 600 millones, una cosa. Claro, O sea, claro. ¿quién era Daniel Muñoz y cómo funcionó su enriquecimiento? Daniel Muñoz era el secretario privado, una persona de extrema confianza, a punto que Daniel Muñoz, en una causa para mí muy importante, que no es de las que yo denuncié, que es la causa Cuadernos, muchos le llaman Cuadernos, yo digo es la causa Arrepentidos, ahí quedó muy demostrado a partir de las declaraciones de los propios involucrados, que era la persona que recibía la plata, era la persona que recibía los bolsos en la calle Uruguay o en otro lado, sin ninguna duda que esa intermediación le permitía a él quedarse con una parte de todo eso, que habrá sido consentido o no por la señora, pero él obviamente que se beneficiaba por haber cubierto ese rol, nada desdeñable de haber sido quien recibía los pagos de los sectores empresarios. Es muy impresionante lo que contás, esta historia de la llegada de los bolsos, que él los recibía, se quedaría, no se sabe. Esa causa que han intentado destruirla por todos lados, subestimándola, es la causa de las fotocopias, la causa de los cuadernos, la verdad habla por sí sola, ¿no? Cuando las personas cuentan dónde ponían la plata, quién se la entregaban, quién la llevaba, en qué lugar. Todo eso corroborado, no solamente con los cuadernos de Centeno, sino con una cantidad de chequeos telefónicos legales que se hicieron justamente, que daban cuenta de que las cosas que contaba Centeno en sus cuadernos, todo estaban corroboradas. A tal hora habían entrado en tal estacionamiento, habían bajado un bolso acá, allá. Todo está chequeado. Esa es una causa de una riqueza enorme, enorme, ¿no? Y Muñoz era quien ocupaba ese papel tan central. También lo tuvo el otro secretario de Cristina, que fue asesinado allá en el sur, sí. Pero particularmente Muñoz era una persona muy importante y un hombre, bueno, al que se le han detectado inversiones recontramillonarias en Penthouse en Central Park. Claro, claro. Ahora, hay algo interesante, porque Cuadernos se la minimiza diciendo eran fotocopias, ¿no? Trabajo de Diego Cabot, que está en La Nación, ¿no? Eran fotocopias. Pero hay casi una cosa de manual de derecho penal. Hay quien dice que coimió, quien dice que recibió la coima, quien dice que lavó el dinero y un juez que dijo no investigó. O sea,
no hay más círculo más cerrado y más redondito para explicarlo, ¿no? En todos estos casos de la corrupción del kirchnerismo, yo vengo repitiendo, no hay otros casos de circuitos de coimas que cierren tan perfectos. Es el caso de Lázaro Báez también. La verdad es imposible no entender eso como un caso de corrupción tan clarita cuando los Kirchner le conceden a él negocios millonarios, negocios del Estado millonarios, y él deposita en las cuentas de ellos sumas millonarias que todos crecen siempre proporcionalmente, ¿no? Yo tengo, y lo he dicho muchas veces, muy presente un reportaje, posiblemente de los pocos que Cristina dio contigo, en el que ella dijo muy despojada, y bueno, sí, eran negocios, ¿por qué no puede un jefe del Estado tener negocios particulares con los proveedores del Estado? Eso, No puede, claro. claro, no puede, en ningún lugar del mundo puede en realidad, ¿Y qué pero te pasa acá lo hacía. cuando escuchás a los militantes que te pasará, incluso buena fe, algunos jóvenes que dicen, no, Cristina no robó, en todo caso si pasó era de Néstor y ella no se enteró? Sí, no, por supuesto, escucho muchas de esas cosas, escucho a muchos otros que aún sabiendo y reconociendo que la corrupción ocurrió, están dispuestos a disculparlo, digamos. No, a mí me causa pena, porque creo que lamentablemente somos un país que se ha degradado moralmente, y moralmente siempre digo, no es la moral en relación a la corrupción. Un país que se degrada moralmente es el que tolera que haya gente que viva en situaciones de pobreza extrema. Esa es la falta de moral o de decencia de un pueblo. Lo que tenemos que reconocer es que esa situación también se debe a los que roban, ¿no? Claro, claro. Definime políticamente a Cristina Fernández. ¿Qué es Cristina Fernández? Es muy duro lo que te puedo llegar a decir después de esto que contábamos, porque yo creo, como dije, que es responsable de todos esos delitos, que se ha enriquecido, y por lo tanto te tendría que decir que además de lo que te pueden decir todos, la gran líder política, la gran oradora, la gran estadista, es una persona que para mí ha cometido delitos, ¿no? Es una gran delincuente. Claro. Lamentablemente, y aunque suene así, y te reitero, lo digo desde la más absoluta convicción a la que me llegó. El estudio, claro, digo, no es el amimeparecismo, yo no, diría, exacto. Yo creo, viste que hay mucho, yo siempre digo, la justicia no es un acto de fe, es un acto de demostración fehaciente con prueba contundente, ¿no? Es exactamente así. Por supuesto, tendríamos que revisar un poco el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Necesitamos, al comienzo yo te decía, el gran problema que tenemos de baja credibilidad de las instituciones. Es urgente para la política reconstruir confianza y credibilidad, y también es urgente eso dentro del Poder Judicial. No nos podemos permitir que la mayoría de las personas, creo que 8 de cada 10, no cree en lo que los jueces dicen. Y esto ocurre para un lado y para el otro, porque claro, nos pasa exactamente siempre lo mismo. Ahora, vamos a tener en los próximos días seguramente la decisión de que se abra finalmente la causa Otesur y Los Sauces. Esas sí son denuncias que yo presenté. Seguramente vamos a tener el fallo en la causa Vialidad, y bueno, veremos después qué es lo que pasa con las demás, ¿no? ¿Qué te pasa viéndolo a Sergio Massa, ministro de Economía? Fue un aliado tuyo, hicieron un acuerdo electoral en un momento. ¿Qué te pasa viéndolo hoy? A ver, te podría decir, no me sorprende a esta altura. Yo con Sergio Massa estuve solamente en una elección, que fue la del 2017. Antes no lo conocía, pero lo cierto es que Sergio Massa enfrentó al kirchnerismo muy fuertemente en el 2013, impidió la reelección, en el 2015 lo hizo como candidato a presidente, en el 2017 me vino a buscar a mí, subí al escenario y decía que los iban a meter presos. Por lo tanto, para mí el Sergio Massa que yo conocí era distinto a este. Yo lo respeto porque es una persona realmente muy capaz, muy preparada, muy esforzada, digamos, pero creo que se ha equivocado absolutamente, porque ha rifado mucho de lo que él había construido, ¿no? Por una cuestión de poder, de posicionamiento, de lugares. Bueno, yo tengo discrepancias obviamente muy profundas, ¿no? ¿Pero se ha equivocado o le gana el ego del poder? Puede haber de ambas cosas. En el 2019 yo hablaba mucho con todo lo que era su gente, él tiene muy buena gente, pero
todos extrañaban el calor del poder, todos, y él tenía sin ninguna duda una presión por abajo que decía qué tenemos que hacer. Yo estoy segura que le han hecho tantísimos reproches de su alianza conmigo en el 2017 y le habrán dicho larga a este y vayamos por un lado que Van nos por lo que nos dé permita claro. volver al calor del poder, ¿no? Y eso es lo que él decide en el 2019. ¿Conversás con él? ¿Tenés algún tipo de charla? Lo tuve mientras que estuve en la Cámara, un diálogo de tipo institucional, por supuesto, ¿no? Pero no pertenezco a su núcleo, digamos, de amistades, pero es una persona que contesta, digamos, y en la Cámara hemos tenido esa relación institucional normal. ¿Hay plan económico? ¿Hay plan Massa o es, bueno, el mismo, dijo, es el bombero, sí, no, el bombero no, el plomero del Titanic? No hay plan, no hay rumbo. El país no tiene un rumbo definido. Yo creo que andamos todos los días sin saber en qué sentido vamos o para dónde vamos. Y no lo saben ellos, que son los que están al mando del barco, digamos. Y eso obviamente que me preocupa. Se nota todos los días porque andan como a los tumbos. Entonces, Massa tiene y puede mostrar algún buen resultado en sus acuerdos en el exterior. Ahora, hacia adentro, si no se resuelve en este país el problema de la inflación, el problema del empleo sobre todo, y seguimos con esta práctica recurrente de los precios de los salarios, la verdad es que no hay solución a esto y me da la impresión que tampoco ayudan los contextos. La debilidad de la autoridad presidencial no ayuda. ¿Cómo se genera credibilidad en un país para que vengan inversores? ¿Por qué razón un inversor elegiría venir a la Argentina y no ir a Chile, a Uruguay o a Brasil, por ejemplo? Sí, claro. Ese es el drama que tenemos. Y para que venga un inversor, vos necesitas fundamentalmente lo que se llaman los incentivos institucionales, que es la credibilidad, la seguridad, el que quiere invertir, el que viene de afuera o el que podría invertir acá también. Lo que quiere es un mínimo de certezas, que es decir, no me van a cambiar las reglas de juego, no me van a correr la alfombra. Eso es lo mínimo que se pide, ¿no? Sos de la provincia de Buenos Aires, se viene diciembre. ¿Alguna preocupación o crees que los diciembres trágicos no están en el horizonte? Los diciembres siempre son complejos por todo lo que implica el diciembre, las fiestas, la gente llega muy ahogada, necesita tener algo que no tiene, pero te diría que son menos riesgosos cuando el peronismo gobierna. Me está preocupando ya, si me anticipo, pensar en el año que viene. En este me parece que el peronismo maneja esa situación. Calma. Sí. ¿Ya es una suerte echada para vos que el año que viene no gobierna el peronismo? No lo diría así. Me parece que eso sería subestimar algo que no hay que subestimar, por supuesto. Tienen demasiada capacidad, trayectoria y vocación de poder para saber cómo hacerlo y cómo construirlo. Y veo todavía demasiadas debilidades en la construcción de una buena alternativa de parte nuestra. Me da la impresión que es un gobierno que se cae a pedazos. Yo a veces le diría también a los de Juntos por el Cambio, miren, dejemos que se caigan solos, ni hace falta criticarlos ni empujarlos. Claro. Me da la impresión que solos. Parece a veces que las cosas les salen mal, todas, no pegan una, qué sé yo, sin ir más lejos, hace unos días hablamos sobre el tema del censo. ¿Alguien podía pensar que iba a salir tan mal algo que no podía salir mal, que se había preparado? Que no tenía discusión ideológica. Exactamente. Por eso, no aciertan una, pero tiene que ver con esto. Instituciones muy débiles, muy precarias, un gobierno sin rumbo, baja credibilidad y sin autoridad política. ¿Quién sos, Margarita? Margarita. Pero esta es una pregunta que le robé a Rolón de un espectáculo que era muy perturbador, porque preguntaba a la platea, ¿cómo quién soy? Y digo, definite, ¿quién sos? A ver, es bastante difícil hacerlo, pero soy una persona demasiado simple, soy lo que muestro, para bien y para mal. A veces no es bueno mostrar todo lo que uno es, y a mí me pasa eso, soy lo que muestro, una persona normal, que tengo una vida normal, una familia normal, demasiado tal vez para un país que busca más las cosas que se destacan de alguna manera. No, yo no me destaco en nada, digamos. Soy absolutamente normal, en ese mismo sentido o en un sentido positivo, creo que represento a la mayoría de las personas, me muevo de la misma manera que la mayoría de las personas. Se pueden decir montones de cosas,
no hay una sola persona con la que uno se cruza que no reconoce tu honestidad. ¿No? Cualquiera sabe que, te pueden decir de izquierda a de derecha, pero digo, todo el mundo sabe que vos sos una mina honesta. ¿Garpa la honestidad en la política argentina? A mí no me parece que debamos mirarlo en términos del garpa o no garpa. Yo creo que esto es una cosa natural, obvia, ni debería destacarse. Te soy sincera que a veces hasta me genera una molestia eso, porque a mí me gustaría mucho más que dijeran, mira, Margarita está preocupada por ver cómo cuidamos el medio ambiente y trabaja con las empresas del sistema B, que es el de los beneficios e intereses colectivos, y trabaja para crear tribunales ambientales, y ahora va a presentar un proyecto de otra cosa. Me encantaría que se miraran de Margarita otras cosas y no la honestidad que debería ser de una obviedad que nunca hubiera ni que mencionarlo. ¿Te ofrecieron alguna vez alguna coima? No, nunca. No sé si alguna vez te conté una anécdota que yo recuerdo mucho. Yo, mi primer cargo público, no el primer cargo público, en el año 83 fui directora de Acción Social en la Municipalidad de Morón. 2 años después, en el año 85, entré como concejal en el partido de Morón. Mi mamá vivía en ese momento, falleció, digamos, antes, pero con la recuperación de la democracia, mi mamá me dice, no vayas a ser concejal, no vayas, porque en el Consejo Deliberante pasa de todo, ahí son todos coimeros en los consejos deliberantes, y prácticamente mi primer cargo termina siendo ese. No tuve nunca durante los 4 años ningún tipo de experiencia, absolutamente de nada. Me acuerdo una vez haber atendido a un empresario privado, yo estaba en la comisión de transporte y se discutían las licencias y demás. Y el empresario después me confesó que había venido a una reunión privada conmigo grabando la reunión, porque él tendría tal vez alguna sospecha, pero nunca jamás tuve de parte de nadie, ni ahí ni en ninguna otra función. ¿Y cuánto del imaginario popular respecto de la corrupción hay en el... Digo, porque política corrupción, lo cual es una injusticia, porque hay tantísima gente que le pone el cuerpo... La mayoría de los políticos y de las mujeres y hombres políticos son personas honestas, que trabajan bien, que trabajan para hacer el bien. No tengo ninguna duda de eso. Es una pena en realidad. Ahora, tiene que ver también con nuestras propias incapacidades para mostrar una cosa distinta. Yo no tengo duda. Sin ir más lejos, lo mirás en el Congreso, la verdad es que yo no tengo duda de que aún aquellos compañeros, compañeras, colegas con quienes discrepo absolutamente en términos políticos, nunca te podría decir, ese está coimeando a alguien para sacar una ley, la verdad, nunca podría decir eso. Es la excepción, la corrupción. A mi juicio, en el ámbito en el que yo me muevo, que es el Congreso de la Nación, sí, sin ninguna duda. Los poderes ejecutivos son más complejos y obviamente tenemos más que muestras de todo lo que se ha hecho, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace que estás casada? 37 años. Muchísimo, ¿eh? Mucho. ¿Decís la edad o no? Y no me gusta, pero la digo. Igual viste que ahora no tenemos ninguna posibilidad de tener archivos noticias, secretos. yo siempre digo, le digo a Fontevica, cuando veo noticias te dice, te pone, ¿viste? Luis Novarecio, 58. Le digo, Sí, ¿hace falta que sí, te invoque sí, directamente con eso? Tengo 67 y no los puedo esconder. Salen, cada publicación te lo ponen. ¿Te pesa el paso del tiempo? Me pesa tal vez por las cosas que no hice o por las que ya no puedo hacer, sobre todo. Siempre uno tiene como deudas pendientes, los achaques se empiezan a sentir, por supuesto. Sí, mentiría si te dijera que no. Daniela Datt dice que es cronofóbico, que nada del paso del tiempo es bueno. Y debe ser así, tal vez te podría decir que comparto bastante de eso, porque son como caminos que se nos van cortando, entonces yo digo, ya cuando uno mira, lo que me queda por vivir es mucho menos de lo que viví, lo que me queda, el tiempo por hacer cosas, hay cosas que ya no voy a poder volver a hacer o que no hice nunca y ya no las voy a hacer, no, por supuesto que me pesa. ¿Y qué está pendiente que ya no vas a hacer? Bueno, a ver, es medio difícil, digamos, pero de las cosas más sencillas que digo siempre que me han quedado, hablar un buen inglés. A mí me gusta mucho y me interesa mucho todo lo que es la política internacional, me vinculo mucho con eso, vengo de una reunión de parlamentarios mundiales en nuestro Congreso, todo este fin de semana extraordinario sobre la Corte Penal Internacional,
y lo encuentro como una limitación en el vínculo, sobre todo pensando en que vivimos un mundo y un tiempo global, donde la limitación de no tener un buen inglés es muy grande para entender y para relacionarte. Entonces te diría que de las cosas más sencillas que tengo como esas cosas de las que me arrepiento mucho no haber hecho. Viniendo para acá y entrevistándote, y como lo hiciste público, me atrevo a ponerlo aquí ante la audiencia, tengo un amigo que se está recuperando de Guillain-Barré, que fue un golpazo enorme para él, que vos padeciste. Sí, sí, una enfermedad cuando yo la tuve en el año 84 era rarísima, no se conocía. Una enfermedad que te paraliza. Bueno, vos sabés que a mí muchos se me ríen por mi tema de los ojos y de la boca. Yo antes tenía los ojos y la boca normales en mi expresión y ahora no, y es la secuela, una secuela mínima Menor. con relación a lo compleja que es la enfermedad, porque la enfermedad produce una parálisis total, total, de no poder mover ni las piernas ni los ojos. Yo me cerraba los ojos así para poder dormir, y además una enfermedad que yo no sabía qué pasaba, porque yo fui perdiendo mi movilidad y en un momento pensaba que no iba a volver a caminar en realidad. La gravedad de la enfermedad a la que yo no llegué es cuando esa parálisis te toca los pulmones. Si zafás del tema de los pulmones, lo otro se recupera bien. Yo lo que he tenido como práctica después de aquel momento es que cada persona, o que cuando me llaman y me dicen, mira, hay tal persona, la llamo y le doy ánimo, porque hay un momento de la enfermedad que es muy dura, que es cuando no sabes qué va a pasar. Entonces yo cuento mi experiencia, para mí fue muy dura, pero salí, después de eso tuve mis hijos y tengo una vida absolutamente normal, salvo que cierro los ojitos. Pensaba, digo, es muy inspirador por eso. ¿Se sabe el origen de la enfermedad? ¿Es bacteriana, es virósica? Nunca lo terminé de saber. El nombre es síndrome de Guillain-Barré o polirradiculoneuritis, porque afecta por ahí, y la verdad es que no lo sé. A mí me dijeron en aquel momento, yo había hecho un viaje a Paraguay, que podría haberme traído algo. Después venía de un tema familiar muy duro, que había sido la muerte de mi mamá, y me dijeron defensas bajas es lo que te provoca esa situación. Pero todo fue así, siempre no tengo un diagnóstico preciso sobre la causa. Fue el enfrentarte a la posibilidad de la muerte, eso. Y claro que sí, porque hay gente que muere de esa enfermedad, y sobre todo en ese momento era el desconocimiento de lo que tenía, quedar con una parálisis total, 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 y yo no sabía qué iba a pasar conmigo, digamos. Y me daba cuenta que en el entorno, yo estuve internada en una terapia intensiva, creo que un mes o un poco más, después internada un poco más tiempo, y después unos cuantos meses de rehabilitación. Es el no saber y ver que en tu entorno hay preocupación, ¿no? Entonces, bueno, algo está pasando. Siempre pregunto, y frente a esto, ¿nos morimos y qué pasa? Mira, yo soy creyente, pero no podría decir qué es lo que pasa después. Yo sigo pensando siempre, por ejemplo, que mi papá y mi mamá me miran desde algún lado, que me cuidan también, ¿no? Eso, bueno, eso quiere decir algo. Creyente de ejercicio práctico, ¿sos católica? Soy católica, sí, sí, Digo, sí. paraíso, infierno y purgatorio, ¿no? No sé si tanto en ese punto, pero creo bastante. ¿Qué te toca? ¿Purgatorio, paraíso? Y lo que yo quiero es ir al cielo. Claro. Me da la impresión de que ni siquiera un rato te va a tocar de purgatorio, por ahí por alguna cosa, por alguna cosa menor. En esa inteligencia, Cristina, ¿dónde va? Al infierno. No es solo corrupta, es mala. Y los malos van al infierno. Maldad en el más estricto sentido de la palabra. ¿Por qué decís eso? Eso ya está en el terreno del, ¿cómo le llamaste? ¿El meparecismo era? A mí me parecismo. A mí, claro, eso va en el terreno del a mí me parecismo. Pero creo que es una persona dañina, que no busca hacer el bien, me da la impresión, pero en ese terreno del a mí me parecismo. Me acuerdo que presentamos juntos, yo estuve en ese momento, un libro de Vilma Ibarra, sí. que es Cristina versus Cristina. Vilma es una persona brillante realmente. Sí, muy buena persona. ¿Y me explicás
¿cómo puede ser la secretaria legal y técnica de este gobierno que se cae a pedazos por utilizar tu terminología? Yo porque creo en su buena intención y creo que su buena intención es tratar de ayudar en ese pequeño espacio que tiene para que las cosas se hagan bien en su lugar, ¿no? No creo que ella se esté haciendo cargo ni de Cristina, ni del pasado, ni de las cosas que puedan estar mal en este gobierno. Creo que ella asumió por un compromiso de lealtad seguramente con Alberto Fernández, decir, bueno, le voy a cuidar este espacio. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque a veces uno dice, pelea de manera principista desde afuera y no se involucra, o decide meterse en un pequeño espacio, hacerse cargo y tratar de transformar algo. Es un gran dilema, ¿no? Sí, no tengo duda que habrá sido una decisión tremendamente difícil como lo sería para cualquiera, ¿no? Eso es lo que imagino. No he tenido oportunidad de hablarlo con ella. Pero creo que incluso a vos te debe pasar, porque digo, pertenecer a Cambiemos o incorporarte a Cambiemos... Sí, exactamente. Sí, te- sí. digamos, Es no- decir, no- me no- quedo no- de afuera o trato de ver si acá puedo incidir en algo. Ese es todo un debate que nosotros hemos tenido como partido, que es decir, seguir peleándola como la peleamos muchos años, nadie nos puede negar que no lo hemos hecho, que es decir, no hay que fomentar la grieta, vamos por otro lado, hasta que dijimos, la verdad es que no se puede ir por ningún otro lado, tratemos de mejorar esto o es demasiado presuntuoso mejorar. Tratemos de aportar algo en este lugar para que esa coalición pueda llevar adelante algo de aquellas Claro. cosas en las que nosotros creemos. ¿Para qué sirve la plata? Y a ver, la plata en su justa medida para tener las cosas que necesitamos para vivir todos los días. Para la mayoría de las personas tener la plata es comer, viajar, darle algo a tus hijos, en la medida en que la plata no pase a ser una patología, una enfermedad, ¿no? La codicia, digamos, el peligro es ese. ¿Y te fue bien a vos en la vida desde ese punto de vista? He podido mandar a mis hijos a la escuela, darles de comer, digamos, todas esas cosas Casi un privilegio, en ¿no? esos términos, exactamente. Pues es que me pasa mucho en estos días cuando te encontrás con alguien y dice, ¿cómo andás? Y yo digo, bien, bien. Y no dejo de sentir como esa culpa de decir, en un momento donde hay tanta gente que sufre y que lo pasa mal, yo digo, me va bien, porque lo cierto es que uno termina conformándose con eso, con el pequeño espacio en el cual podés satisfacer tus pequeñas cosas. Yo no tengo grandes ambiciones, no las tuve nunca, y las pequeñas modestas que tengo están satisfechas. Claro. ¿A qué se parece el amor de una madre por un hijo? A nada, no tiene igual. Al amor de la madre por el otro hijo. ¿Cuántos hijos tenés vos? 3. Tres. Sí. El que todos conocemos, Sí. el basquetbolista exitosísimo. y 3 todo. varones basquetbolistas, uno es el muy conocido, pero los 3 juegan al básquet, uno es abogado, 2 están hoy en Barcelona, así que los 3 para la madre son iguales, por supuesto. Y digo, bueno, tus hijos están en Barcelona por razones profesionales. El desarraigo, la distancia física debe ser un tema. Nosotros no la sufrimos en realidad. Me han preguntado mucho esto, ay, lo extrañas, esto, el otro. No, primero hoy tenés además los medios que la tecnología te ofrece para estar en un contacto permanente y verlos. Tengo una nietita allá también, mi hijo, el más grande que vive allá, tiene una bebé de 1 año y medio. Y bueno, y la verdad es que accedemos a verlos, las fotos, los videos, la llamada. La videollamada, Sí, claro. sí, nos permite ese contacto. Y lo otro es que el amor de madre es desear para tu hijo lo mejor que le pueda pasar. Y hoy le está yendo bien, entonces yo no me genera esa nostalgia que no dejaría de ser egoísta si pretendiera que Claro. estuviera acá para que yo lo tuviera más cerca. No, me encanta que esté donde está y que le vaya bien. Te viene a ver un chico de 20 años y te dice, Margarita, quiero ir del país. A ver, trataría de buscarle, de orientarlo para ver si puede encontrar en este país. Primero, ahondar en los por qué, ¿no? Porque lógicamente, como yo te digo, yo tengo 2 hijos que se fueron en la búsqueda de tener algo que no tenían acá o que no encontraban acá por distintas razones. Entonces, primero que nada, yo soy absolutamente respetuosa de eso. Si es alguien que viene y me dice, voy a poder hacer acá, allá, lo que no puedo acá, sí. Ahora, primero tratemos de ver si aquí hay la posibilidad de que te quedes. Nuestro país sigue siendo un país que ofrece
oportunidades para los jóvenes. Lo que necesitamos es reconstruirles una esperanza de futuro a los jóvenes. No se trata simplemente de una cuestión relacionada con el empleo, con el dinero. El país, como te decía antes hoy, es un país que anda a los tumbos, anda sin rumbo. Entonces los jóvenes perciben eso y esas son las cosas que yo no le puedo prometer hoy que le voy a cambiar, ¿no? Sos una política que yo inscribo dentro del progresismo, una mujer moderna que ha apoyado el matrimonio igualitario, que digamos que... Y sin embargo en tu vida sos muy, me parece, más conserva, 37 años de monogamia. Claro. Sí. Absolutamente. ¿Cómo armaste eso? ¿Es por decisión o es...? Se dio naturalmente y a veces nos lo planteamos con mi marido porque yo digo, tenemos como una relación muy sobrenatural que tiene que ver con construcciones de todos los días, se construye, se elabora todos los días. Para nosotros es muy importante el sexo, la piel, el contacto, la mirada, todo eso es muy importante. Yo creo que todo eso contribuye a la conformación de un espacio de amor que nosotros encontramos uno en el otro, ¿no? Viste que ya a esta altura del partido yo me resisto a no decir lo que pienso. Vos sabés lo que te banco, porque te admiro mucho. Aparte digo, una mujer que dice a los 67 años, con total naturalidad, el sexo es muy importante, es fantástico. Viste que hay un prejuicio. Somos más o menos de la misma generación. Hay como un prejuicio. Yo soy más grande que vos. No mucho, no mucho. Pero trato, como te dije antes, de decir la verdad. Entonces venir a decir, porque yo me muestro de esta manera, incluso como te dije antes, con costo, sin costo, y a veces digo cosas que molestan, y bueno, digo cosas, no sé qué pensará mi marido cuando cuando escuche el programa, pero bueno, es así, para nosotros es natural y no tenemos por qué ocultarlo tampoco, ¿no? Totalmente. Y esto de que Pacho Donel habla del viejismo, ¿no? Esta cosa de un desprecio por el paso del tiempo y etcétera, etcétera. Me parece que es una etapa plena para vos, ¿no? Sí, lo es, pero igual volvamos a tu pregunta anterior, no deja de pesarme, no deja de pesarme, claro. Exactamente. Claro. Te doy $1 millón, bien habidos. O sea, bueno. puedo demostrar, Buena aclaración. Puedo demostrar origen y todo. Te doy $1 millón. ¿A quién se lo das y por qué? Me da la impresión que lo que haría es buscar armar un emprendimiento que signifique algún mecanismo de distribución de eso, sea un banco de microcréditos, digamos, siempre pensando en términos de reproducción de un capital y la distribución de ese capital, ¿no? Qué sé yo, no sé si por ahí es difícil decir eso en un país como la Argentina, claro, con ¿no? tanta carencia. Claro. ¿Qué aprendiste de tu mamá? Y muchas cosas. Mi mamá, una persona absolutamente dulce, mi papá y mi mamá eran médicos los dos, ambos eran médicos. Y médicos con una vocación, pero tremenda, tremenda. Bueno, mi papá era el ginecólogo y el obstetra que le hizo los partos a mi mamá cuando nosotras nacimos, en realidad. Una persona de una vocación, nosotros no teníamos un domingo si antes no acompañábamos, un domingo de paseo si antes no lo acompañábamos a la maternidad del hospital para que atendiera. Mi mamá era médica de una especialidad más tranquila, que era dermatóloga, pero mi mamá se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, tomaba su mate, se organizaba y a las 6:30 de la mañana estaba en el hospital público, en el hospital de Morón, donde trabajó hasta el último día de su vida, atendiendo enfermos que a veces viajaban un montón con mucho costo y ella no faltaba nunca, porque era muy respetuosa de esa persona que iba porque la necesitaba, ¿no? Aprendí muchas cosas. Claro, permitime la fantasía. Entra tu mamá, tu vieja ahora, ¿qué le decís? No le digo, me parece que la abrazo. Entra tu papá. También lo mismo. Y a los dos gracias. Soy lo que soy por ellos, no te quepa duda. Entra Margarita de 7, 8 años. Y ahora con la experiencia de apenas 60 años vividos. ¿Qué le decís a esa nena Margarita? ¿Qué le digo yo a ella? No dejes de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios hacer para conseguir aquello que querés. Es garra, ¿no? Es ponerle garra, ponerle energía. Y saber que es esfuerzo. Le digo eso a mis hijos todos los días.
nada te llegará regalado del cielo. Todo lo que vos quieras conseguir lo vas a conseguir, pero con esfuerzo, con esfuerzo. Y eso le da más valor a las cosas que uno tiene, ¿no? Es decir, la peleé, no me la regalaron, no me cedió mi mamá la fortuna. Claro, claro. Bueno, ya que estamos, entra Máximo Kirchner, ¿qué le decís? No creo que tenga mucho para decirle. No creo que tenga mucho para decirle. ¿Sos de las que creen que es bueno, es colega tuyo de la Cámara, pero va poco, se lo ve poco, ¿no? De los que creen que es un cuadro político o es un hijo de... Es un hijo de, ¿no? Así como le reconozco a su mamá su condición de cuadro político, no, a él no se lo reconozco. Bien. La última sencillita, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es vivir, es andar, digamos, es transitar por este mundo y tratar de dejar algo para los que vienen después, algo en términos de enseñanza sobre todo, ¿no? Un placer verte siempre. Gracias, muchas gracias. Gracias por haber venido. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273, 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Con Banca Privada Galicia, invertís sin límites, porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar.